Le voy a invitar a abrir sus Biblias en el Salmos 113. Si lo ha encontrado, se puede colocar de pie. Le vamos a dar lectura desde el versículo 5 en adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Tome asiento, mi hermano. Meditaba en esta palabra hace unas semanas más o menos. Tuve una visión. Hace unos meses atrás, de repente me quedo como en blanco y veo cosas que antes no veía. Es como un lapso de segundos. Y fue un domingo, hace como 3 domingos atrás, veníamos de regreso del culto con mi hermana Clemelina, iba la hermana Mirta, el hijo o el hija, la nuera, no me acuerdo en ese día. Íbamos conversando y de repente me quedé como en blanco, unos minutos así. Yo creo que seguimos la conversación, ni siquiera tuve tiempo, y mientras íbamos hablando vi unas manos así extendidas, y eran hartas manos, y éramos como todos nosotros los de la iglesia. Cuando estamos adorando al Señor estamos así, ¿cierto? Rendidos. Pero cuando yo veía a las personas, todos tenían las manos arriba, pero cuando las miraba, todos tenían harapos, y todos estaban vestidos como indigentes, como pobres, como gente de la calle, con vestiduras rotas, con ropa sucia, pero todos teníamos las manos así y estábamos extendidos pidiendo misericordia del Señor. Y éramos nosotros mismos, los hermanos de la iglesia. Y meditaba, mientras vi eso, yo sabía que todos los que estábamos ahí éramos diferentes tipos de personas. Unos tenían trabajo, otros no. Unos eran profesionales, otros no. Unos trabajaban hacia guardia, otros trabajaban en el hospital, otros trabajaban en industria, en empresa. Algunos eran dueñas de casa, otros eran estudiantes. Pero todos éramos iguales delante de Dios. Y teníamos las manos así, pero estábamos vestidos de aquí hacia abajo como indigentes. Yo entendí eso, lo que el Señor me quiso decir en ese instante, y empecé a estudiar qué es lo que el Señor quería decir. Y esa es la palabra, de ahí nació esta palabra. Amén. Esta palabra el Señor me hizo pensar quiénes somos nosotros delante de Dios, porque nos vemos lindas, ¿cierto? Estamos bien arregladitas, peinaditas, perfumaditas algunas, pero el Señor nos ve así, como esas personas pobres y menesterosos. Somos delante del Señor realmente pobres y menesterosos. Por eso leí esta palabra. Dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Yo entendí que el Señor nos da diferentes formas de vida. A algunos les da más, a otros les da menos. Unos, como les decía, unos tienen educación, otros no. Unos tienen mejores trabajos que no. Pero delante del Señor, Él nos ve a todos iguales. Sí, amén. Porque ¿sabe qué es lo que nos hace a todos iguales? Que todos tenemos necesidad. Que todos somos como esas personas, levantando la mano y decirle, Señor, te necesitamos. Amén. Y sabe que cuando busqué esta palabra, el Salmo 113, estas palabras que leí, estos versículos que leí, son una réplica de lo que Ana cantó. ¿Se recuerda de esta mujer, Ana? Amén. Esta mujer que tenía una petición muy grande delante de Dios, que ella con amargura dice que no podía tener hijos y empezó a orar y a humillarse delante del Señor, iba al templo y se postraba en oración, y dice que era tan grande su amargura que solamente movía sus labios. Amén.
y ella oraba por un hijo. ¿Se acuerda usted, mi hermana? Sí, ¿Cierto? Porque amén. dice que la otra esposa de su marido la afligía y la atormentaba, y ella sufría, porque en ese tiempo tener un hijo era muy importante. Y dice que el sacerdote la vio ahí mientras estaba postrada, y solamente era tan grande su dolor y su angustia que solamente movía sus labios. Y dice que el sumo sacerdote, el sacerdote Elí, la consideró por ebria. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Usted ha leído esa historia? Sí, amén. Y dice que ella le dijo, no estoy ebria, solamente tengo una amargura muy grande en mi corazón, soy una mujer atribulada de espíritu. Y yo meditaba en mi corazón, ¿cuántas veces nosotros somos así como esta mujer, que no tenemos palabras para orar? Porque tenemos tanto dolor en nuestro corazón que a veces solamente gemimos, a veces ni la voz audible nos sale. Pero gracias al Señor que Él puede leer nuestros pensamientos y escucha lo más profundo de nuestro corazón y escudriña aún lo que no tenemos palabras para decir. Y ahí ella, luego el Señor le concede esta petición, luego pasaron los días y el Señor le respondió y ella pudo tener un hijo. Y ella hace un cántico, que usted lo puede leer en 1 Samuel, capítulo 1, 2, sale la historia de Ana, y ella hace un cántico. Y ella dice estas palabras: Él levanta al pobre del polvo y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Ella canta estas palabras, por eso después el salmista las recuerda, y él escribe esto: ¿quién como el Señor que hace eso? Y sabe que yo meditaba en esta palabra, ¿qué significará el muladar? ¿Usted sabe lo que significa el muladar? Porque el Señor saca de ahí, dice, al menesteroso y levanta al pobre del polvo. Y sabe que encontré en la Biblia, en el libro de Nehemías, que usted conoce que en Israel había un templo, y este templo tenía 12 puertas. Si usted ha leído la historia de Israel, y cada una de estas puertas tenían nombres. Dice que el templo de Jerusalén tenía la puerta del pescado, la puerta del valle, la puerta de los caballos, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de la inspección, la puerta de la cárcel, la puerta del ángulo, la puerta vieja. Y cada una simboliza algo, porque el Señor lo dejó estipulado en su palabra. Yo entendí a través de esta palabra que si un templo o una ciudad tenía puertas, es porque uno quería entrar a ese lugar. Esas puertas sirven para entrar y salir. Y el templo de Jerusalén representaba el lugar donde íbamos a buscar a Dios. Si nosotros venimos al templo, ¿a qué venimos? A orar, ¿cierto? A buscar al Señor. Hay una puerta ahí, hay una puerta acá. Hay puertas. El templo de Jerusalén tenía 12 puertas, pero cada una de esas puertas tenía un nombre. Y sabe que había una puerta que se llamaba la puerta del muladar. Justamente la palabra que estamos leyendo, que el Señor alza al menesteroso que está en el muladar. ¿Y sabe qué significaba esa puerta? La puerta del muladar era la puerta que se traduce la puerta del estiércol. Usted ubica esa palabra, ¿cierto? ¿Sabe lo que significa estiércol? Si yo le nombro eso. Esa puerta era el lugar por donde se sacaba la basura de Israel, la basura del templo. Porque si usted se da cuenta, todo lugar hay basura. Nosotros si hacemos aseo, juntamos polvo, juntamos, no sé, por ejemplo, los niños comen un dulce, queda un papelito, queda basura. Y en todo lugar siempre nosotros tenemos que limpiar y sacar. En nuestro hogar, por ejemplo, todos los días se acumula, nosotros tenemos un basurero, ya sea en la cocina, en el baño, en diferentes lugares, ¿cierto, mi hermana? Mi hermana, ponga atención, está distraída. Es muy importante que se concentre en la palabra, porque hay bendición cuando oímos la palabra. Sí, Señor. Esta puerta es el lugar por donde los israelitas sacaban la basura que se acumulaba. Aún la basura del templo, ellos tenían velas, y las velas dan escombros. Todas las cosas dan como una pequeña ceniza y se va juntando. Si usted se fija en este lugar, las personas, mis hermanas que han trabajado en este lugar, han limpiado, igual hay basura, hay polvo de los zapatos, hay de afuera cuando venimos, y se va juntando, ¿cierto, mi hermana? En la cocina, que el envase del café, que la bolsa del té, y vamos juntando.
Y en nuestro hogar igual, hay basura que tenemos que sacar. Usted en la cocina, pela papa, limpia la carne, limpia cilantro, abrió un envase y va juntando, ¿cierto? Y en la cocina hay una basura, en el baño hay otra basura. ¿Qué hacemos nosotros con esa basura? La sacamos inmediatamente, porque genera mal olor, ¿cierto? Y evitamos que haya mosquitos si la dejamos adentro. Nosotros ligerito queremos sacar la basura. Esta puerta que los israelitas usaban era la puerta del muladar, era la puerta del estiércol por donde salían los desechos de la ciudad. Y sabe que el Señor me hacía meditar en esta palabra. ¿Qué hay en nuestra vida que tiene que salir? ¿Qué hay en nosotros que tiene que ser limpiado? Porque nosotros somos como un templo, dice la Biblia, que somos el templo del Espíritu Santo. Él habita en nuestra vida. Pero también en nuestra vida hay basura de repente, hay cosas que son inútiles, hay cosas que debemos limpiar. Este es un ejercicio diario, porque la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso, dice la Biblia, ¿cierto? Porque todo, no sé si usted en la noche hace un recuento de la mañana a la noche y dice, Señor, fallé, me equivoqué en esto y en esto. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy día. Que así como el templo de Israel tenía una puerta, que era la puerta del muladar por donde sacaban la basura de la ciudad, nosotros como personas también tenemos que limpiar nuestra vida. Todos los días debemos hacer un examen y sacar lo que ensucia, esas cosas que estorban en nuestra vida. Y sabe que el Señor me hacía meditar que muchas veces nosotros somos como esa higuera. ¿Ha escuchado la historia? Que cuando dice que vino el hombre a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dice que le dijo al viñador, hace 3 años que vengo a esta viña y no encuentro fruto. Y él le dijo, córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Córtala porque está ocupando un espacio y no está dando fruto. Y el viñador le dijo, déjala, Señor, todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no da fruto, la cortarás después. Yo meditaba en mi corazón, hay cosas inútiles en nuestra vida. A veces nosotros somos inútiles, a veces no le estamos sirviendo al Señor para dar fruto. Y sabe que yo meditaba al Señor, somos nosotros como esta higuera, que a veces somos inútiles y que estamos ocupando un espacio que a Dios no le agrada. Entonces meditemos nuestro corazón, primero, qué hay en nuestra vida que debemos limpiar y que debemos sacar como basura. Pero también meditemos nuestra vida. Si la Biblia dice que todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, eso significa que es basura, que es algo que no sirve, que es echado al muladar. Y sabe que el muladar en este tiempo es como un vertedero. ¿Usted ha escuchado esa palabra? ¿Conoce los vertederos? Nosotros ninguna, yo creo que ha ido a un vertedero, pero camino Copiulemu hay un vertedero aquí en la zona y es el lugar donde llega la basura de todos nosotros. Hay camiones que recolectan todos los días la basura, pasa por su hogar, ¿cierto? Algunos tienen esos tachos verdes y usted se acerca a botar. Y cada la semana por mi cuadra pasan los martes y los jueves y recoge esa basura y se la lleva al vertedero. Mi hermana, ¿sabe? El Señor quiere hablarnos a nuestra vida espiritual. Hace 2 semanas aproximadamente nosotros hemos venido hablándonos al Señor de que debemos perdonar, de que se debe salir de nosotros aquello que es basura, aquello que está sucio, aquello que no es limpio, aquello que no le agrada a Dios. Debe salir de nuestra vida. Y sabe que yo entendía a través de esta palabra que es un ejercicio diario. Así como nosotros no acumulamos basura en el hogar, en el templo, en la oficina, nosotros no acumulamos, porque sabemos que esa basura se transforma en enfermedades, se transforma en bichos, se transforma en mal olor. Nosotros diariamente tenemos esa rutina de eliminar de nuestras casas los basureros. Y si es posible los lavamos, ¿cierto? Y le pasamos cloro. De nuestra vida debemos hacer lo mismo. Diariamente debemos limpiar nuestra vida espiritual. Usted debe revisar si sus pensamientos son gratos delante del Señor. Si sus palabras son agradables al Señor, debe el Señor limpiar nuestra boca. Porque a veces no nos damos cuenta y usamos lenguaje mundano o lenguaje del mundo, porque estamos expuestos al mundo y a veces se nos frase. Por ejemplo, yo pensaba que a veces nosotros decimos, oye, adivina quién vino. Ya no deberíamos usar esa palabra, porque adivino, ¿de dónde viene?
de algo que no le agrada a Dios. Y a veces nosotros usamos esas expresiones y no nos damos cuenta. Meditemos en nuestro corazón, que el Señor aún limpie nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de expresarnos, nuestra manera de vestir, nuestra manera de caminar. Que seamos grato olor. Porque si no hay un grato olor en nuestra vida, es porque hay basura. Le hablo en sentido espiritual, mi hermano. Pero también lo que está afuera refleja lo que está en nuestro corazón. Entonces, que el Señor nos ayude. Muladar o este vertedero es un lugar donde no queremos estar. No nos gustaría trabajar ahí, ¿cierto, mi hermana? Y hay gente que sirve por nosotros, que yo me admiro a esos caballeros que pasan ahí, recogen la basura y todo el día expuesto. Demos gracias al Señor por esas personas, oremos por ellos, porque no es menor lo que ellos hacen por nuestra vida cotidiana. Y nosotros a veces lo ignoramos, ¿cierto, mi hermana? A veces nos lo saludamos, es como que fuera su obligación, pero pienso que un trabajo de eso es bien difícil. Que el Señor bendiga a esos varones. Y sabe que ninguna de nosotros nos gustaría ir, pero el Señor quiere hoy día decirnos que esta puerta estaba en el templo de Jerusalén para todos los días sacar la basura de ese lugar. El Señor quiere que todos los días hagamos ese ejercicio de ir al muladar y limpiar nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Hay una palabra hermosa que leímos hoy día, que dice que allí en el muladar el Señor levanta al pobre y alza al menesteroso. Es decir, que el Señor va a ese lugar y mira a quién puede levantar de ahí. Porque muchas veces nosotros estamos en el polvo, muchas veces somos menesterosos y somos pobres. A veces no nos damos cuenta quiénes somos delante del Señor, pero delante del Señor no somos nada, dice su palabra, ¿cierto? Dice el Señor que Él escogió lo vil, lo necio, lo despreciado, lo débil del mundo escogió. ¿Quiénes somos nosotros? Eso, mi hermana, las más débiles, lo más despreciado, pero el Señor nos escogió para su gloria y para su honra. Pero no debemos olvidar de dónde el Señor nos sacó. De allí, del muladar, mi hermana, del vertedero, del lugar donde no valíamos nada. Dice la Biblia, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres, mi hermana? Los que no tienen nada para comer. Sí, también son los pobres, los que no físicamente. Sabe que la palabra original del griego dice que los que no tienen nada, ni para el día a día, ni para hoy. Es decir, yo me levanto en la mañana y no tengo que echarle a la olla. Ese es un pobre. ¿Somos nosotros así? No, Señor. Tenemos tanto que darle gracias al Señor, porque es misericordioso y ponemos la hervidor y abrimos el tarro en el café o se abre un té y se lo sirve. Damos gracias al Señor. ¿Sabe que el pobre que el Señor habla acá es ese que no tiene nada, mi hermana? Ese que camina por la calle, que usted ve como un mendigo. ¿Sabe que hace tiempo se reían de mí porque afuera de mi casa siempre se sentaba un señor mendigo de estos que caminan y pasan por la calle? Que entonces a mí me da pena porque siempre se sentaba como en la acera. Entonces un día abrí la puerta y le ofrecí comida. Y así era un tiempo de invierno. Y él quiso café y sándwich. Ya pues yo le di y él no quiso entrar, quiso quedarse afuera. Y sabe que después al otro día él amaneció muerto. Y toda la casa se reían de mí porque decían que maté al indigente. Porque como los indigentes viven de alcohol, ellos toman alcohol para poder soportar. Si ellos no toman, es como su vida, porque eso les mantiene calentito y pueden estar a la intemperie durmiendo. Y todos se reían de mí. Pero sabe, mi hermana, yo meditaba en esto. Nosotros a esas personas las miramos y están en medio nuestro, ¿cierto? El Señor quiere hablarnos de eso hoy día, quiere hacernos recordar quiénes somos delante de Dios. Así es, mi Dios. No somos a ese nivel porque somos sus hijas. Y el Señor tiene cuidado y nos provee, nos alimenta, nos calza, nos viste y nos da bendiciones que no merecemos, mucho más allá de lo que nosotros merecemos. Pobre es esa persona que no tiene nada.
ese mendigo que no tiene nada, que no tiene dónde recostar su cabeza, que en la noche duerme en la calle, que fija usted, duermen debajo de un puente, buscan un lugar, hay lugares, si usted se fija, hace unos tiempos, no sé, creo que ya falleció, cerca del Hospital Higuera había un árbol y había una persona que tenía ahí donde dormía, o por Villa San Martín había otro señor que vivía como un cerro, o va caminando usted en Gaete y hay como unas casas. ¿Se ha fijado? Como que son armadas así y tienen unos catres y unas camas, unos colchones. Esos son los indigentes que el Señor quiere recordar. Pero sabe que el Señor hoy día quiere decirnos a nosotros, bienaventurados los pobres, felices los pobres, pero los pobres en espíritu. Sí, amén. Esos que dependen del Señor. Sí, Señor. Sabe que el pobre es una persona humilde, es una persona que no se goza del dolor ajeno, es una persona que siente dolor, que siente misericordia, compasión cuando ve al necesitado. Que nosotros no somos de esos que pasamos y los da lo mismo. No, sentimos compasión. Dice la Biblia que el Señor tuvo compasión y lloró por algunas personas, porque dice que las veía que caminaban y vagaban como ovejas sin pastor. El pobre es el que llora cuando alguien peca. Es alguien que sufre cuando el hermano está en pecado. Por ejemplo, usted ve que de repente en nuestras congregaciones llega un hermanito que es bueno para el copete y sabe que está luchando con eso. Nosotros sufrimos con él, lloramos por él y le pedimos al Señor que tenga misericordia, porque hay personas que luchan con sus pecados. Nosotros, si somos pobres, nos vamos a compadecer de eso. Pero a lo mejor no somos así, a lo mejor somos orgullosos, a lo mejor somos de los que nos quejamos, de los que hablamos mal de otros, de aquellos que juzgamos. Y el Señor dice su palabra que no será para siempre olvidado el pobre ni el menesteroso. Dice que los pobres son los que claman. Dice que ellos claman día y noche delante del Señor y hay un clamor en nuestra vida, ¿cierto? ¿Cierto que hay? Entonces somos pobres porque diariamente nosotros nos presentamos delante del Señor y le decimos, Señor, tenemos necesidad. Y no a lo mejor de que el Señor nos compre algo, que nos falta algo en la mesa, pero mi hermana, por ejemplo, necesita un maestro, ella tiene una necesidad, a lo mejor mi hermana necesita para cubrir, para ir a Santiago con su hija, ella necesita del Señor, todos nosotros somos necesitados del Señor. Por eso yo meditaba, es verdad, levantamos manos y estamos bonitas, pero ¿cómo el Señor nos ve? Como menesterosos. Porque cuál más, cuál menos, tenemos cosas que anhelamos que el Señor responda. Algunos tenemos necesidad que el Señor responda por enfermedades, por familia que tiene cáncer, por hermanos postrados, por hijos enfermos, por ejemplo mi hermana, por su tía que es anciana. Clamamos todos los días y el Señor quiere que recordemos hoy día. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Dice la Biblia que pobres son felices estas personas porque no están pensando en querer más, porque un pobre se sacia con poco. Si a un pobre usted le sirve un plato de comida, ¿cómo se siente? Agradecido, feliz. Pero cuidado cuando nosotros nos quejamos, porque a lo mejor ya no somos tan pobres, a lo mejor hay orgullo en nuestra vida. ¿Se recuerda usted esa historia del rico y el Lázaro? Sí, que dice la Biblia, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, lo más elegante para ese tiempo, ¿cierto? Y hacía cada día banquete, mi hermana. Nosotros a veces hacemos banquete en nuestro hogar, a veces decimos, hagamos un asadito, hagamos una comida especial. Eso es hacer banquete, no lo hacemos todos los días, lo hacemos en una ocasión especial, cuando hay un cumpleaños, compramos la mejor, hacemos la carnecita con ensaladita, ¿sí o no? Eso es un banquete, no lo hacemos todos los días. Este hombre rico dice que hacía banquete y se vestía de lino. Pero también dice la Biblia que había un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de él. Tenía llagas en su piel, porque estas personas tienen la piel negra, curtida. Hace tiempo yo le conté, no sé si le conté a usted, mi hermana, que nos vinieron a pedir Biblias. Si podíamos donar Biblias para los indigentes de Talcahuano. Y nos dijeron, el 26 de diciembre les vamos a hacer una comida a toda la gente de situación de calle de la ciudad de Talcahuano.
y ustedes nos podrían donar Biblias. Entonces también los queremos invitar a ese día. Y sabe que yo fui ahí a la iglesia bautista que está en Sargento Aldea, al lado de la afiliación a Sol, usted lo ubica. Y llevamos la Biblia. Pero cuando entramos, ellos hicieron un operativo para atender a los indigentes. Y sabe que los hermanos de ese lugar prestaron el templo. Y la asistente social que organizó este evento los esperaba para bañar a la gente ahí. Habían hermanos que se encargaban de pasarle una ducha caliente a los indigentes. Las mujeres separadas, los hombres separados, y después entraban a una salita donde habían peluqueros, hermanos que le cortaban el pelo, y los bañaban y les pasaban a otra salita donde había ropa nueva para ellos. Y ellos cogían la ropa que ellos querían, les compraron ropa interior, calcetines, y luego entraban al banquete preparado para ellos, en ese lugar. Entonces nosotros fuimos a dejar la Biblia y sabe que cuando yo entré, yo no soy de esas personas que entro a un lugar y me quedo sin hacer nada. Yo no puedo estar sentada mirando. Entonces yo le dije a la hermana, ¿le puedo ayudar? Porque yo no podía estar ahí como mirando. Y ella me dijo, claro, si quiere le paso un mandril y nos ayuda a servir. Y entré, por hermana, al salón. Era un salón grande, no sé si usted conoce esa iglesia, tiene una cocina grande, un comedor grande, no en la iglesia, sino aparte, otro edificio. Y entré, pues me puse el mandril y empezamos a servirle a estas personas. Llegaron 10, 20, 30, 40 hermanas y seguían llegando 50, 60 y no hallábamos qué hacer porque había comida para 50. La hermana que hizo esta comida se consiguió recursos con amigos. No pidieron recursos a ningún político ni nada, sino con amigos. Y ellos hicieron una presa de pavo, un trozo de pavo, papas mayo, arroz, ensalada, le dieron consomé, le dieron helado, y sabe que no llevamos qué hacer, porque seguía llegando gente. Y usted los veía y brillaba su cara, hermana. Pero sabe que yo me puse a llorar. ¿Sabe por qué lloraba? Porque el olor de ellos estaba impregnado en su vida. Sabe que estaban con ropa nueva, pero el olor no se les iba. El olor de la calle, el olor de baño, el olor de no lavarse, de esto, de usted me entiende, ¿cierto, mi hermana? Sí. Y sabe que yo lloraba porque ellos estaban sentados en la mesa y no comían. ¿Sabe por qué no comían? Porque no tenían estómago para comer, porque acostumbrados a comer así un poquito, ya no les daba la guata para comer, no podían alimentarse. Y ellos pedían, señorita, ¿tiene algo para llevar la comida para la casa? Y guardaban todo. Y si les sobró, sabe que nosotros en la cocina tuvimos que ungir la olla, hermana, para que diera la provisión, porque ya la hermana no había qué hacer con la carne, porque ya no le alcanzaba. Y ungiendo la olla para que seguía llegando gente. Pero yo lloraba, ¿sabe por qué? Porque el 80% de los indigentes de Talcahuano eran personas jóvenes, 40 años, 50 años. No eran viejitos, uno se imagina gente anciana, puros jóvenes que cuando llegaban barbientos, viejos con pelo largo, arrugado, negro, y cuando los bañaban quedaba un joven reluciente, pero su olor, hermana. Y fue una experiencia que yo viví. Lloré todo el rato que estaba sirviendo. Yo iba sirviendo, iba llorando, sirviendo y llorando. Después se les predicó la palabra, se les habló del Señor, todo. ¿Sabe que yo meditaba en esto? El Señor quiere que nosotros tengamos ese espíritu. No que andemos pobremente vestidos, no que no tengamos para comer, no, porque el Señor da en abundancia a sus hijos, el Señor provee nuestra mesa, el Señor quiere que tengamos ese espíritu, que entendamos quiénes somos delante de Dios. No somos nada ni nadie, solo su misericordia que nos ha extendido. Nosotros podríamos ser como ellos, mi hermana. La mayoría de ellos son gente que está en la calle porque no tienen trabajo, es porque no encuentran, porque son alcohólicos, drogadictos, por eso están en la calle. Y los familiares ya no quieren hacerse cargo de ellos, por eso ellos están en la calle. No porque no puedan trabajar, sino porque el vicio los tiene consumidos. Sí, Señor. Este hombre Lázaro, mi hermana, estaba ahí, lleno de llagas, afuera de la casa del rico. Y ansiaba, dice la Biblia, saciarse de las migajas de este rico. Que el Señor hoy día hable en nuestra vida, porque a veces hay migajas en nuestra vida que podemos compartir.
¿Se ha fijado que nosotros botamos comida? Muchas veces nos sobró algo y lo botamos nomás. Que el Señor nos ayude a ser administradores sabios. Sí, Señor. A lo mejor podamos un platito envolverlo y decirle: Señor, envíe a alguien que tenga necesidad. O vea usted a alguien que va pasando. No sé, hay maneras de ayudar, mi hermana. Que el Señor despierte nuestro oído. Sí, amén. Sí, mi Dios. Y dice la Biblia que dice que murió el mendigo. La Biblia dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Luego murió el rico, también dice la Biblia, y fue sepultado. Pero el rico estaba en el Hades. Y dice que alzando sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El seno de Abraham, mi hermana, imagínese, recostando la cabeza, el mendigo en el seno de Abraham. ¿No es menor? ¿Se ha puesto en el lugar? Yo a veces medito cuando estoy orando y digo: Señor, a lo mejor estoy colocando mi cabeza en tu regazo. Y yo me siento ministrada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque si nosotros meditamos que Señor, cuando estamos en oración, el Señor está ahí oyéndonos. Gracias, Y nosotros Señor. estamos, cuando estamos sufriendo en agonía de espíritu y humilladas, piense usted, mi hermana, que el Señor está acariciando su cabeza, que usted está en su regazo, Sí, Señor. como cuando éramos niños y nuestros padres nos tomaban en brazos, como mi hermana toma su guagua y ella se calma. Así estamos delante del Señor cuando Gloria a estamos en Dios. oración. Amén, Señor. Y dice que él dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, como dijo mi hermana. Algunos sufren y sufren y sufren, y otros reciben bendiciones. Dice el libro de Eclesiastés, ¿cierto, mi hermana? Que hay gente que es bendecida, que es prosperada, y hay otros que pasan dificultades, que pasan males, pero la Biblia dice que todo es aflicción, que todo es vanidad. Y dice: pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Eso es lo que el Señor quiere recordar en nuestra vida. No importa lo que el Señor nos dé, si tenemos posesiones, si tenemos riquezas, si tenemos mucho más allá. Entendamos que el Señor quiere un hombre y una mujer pobre de espíritu. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos hoy día. Dice la Biblia que el pobre de espíritu es una persona que toca el corazón de Dios. Porque la Biblia dice en Isaías 57, porque así dijo el alto sublime, el que habita la eternidad, que es el Señor, cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, y para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabe, mi hermana? Hay una bendición en ser pobre. El Señor tiene comunión con nosotros cuando somos así. El Señor escucha nuestro clamor, el Señor nos atiende. Dice que Él quiere darle vida a esta persona, al que está quebrantado, al que está humillado. El Señor quiere vivificarlo, quiere traer vida nueva sobre su vida. Pero a veces nos falta la vida del Señor, y es porque a lo mejor no somos pobres, humildes. Que el Señor nos ayude. Mi hermana, para terminar, dice la palabra que yo buscaba un ejemplo de quién es pobre y encontré una carta de un pastor africano que dice que él escribió una carta unos días antes de ser martirizado y morir, y él era un pobre de espíritu. Le voy a leer la carta. Mire, dice, él escribió así: soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. Yo he cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No voy a mirar atrás. No voy a pausar. No voy a detenerme. No voy a devolverme. No voy a quedarme quieto. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro en Cristo. Yo ya he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias. No quiero saber de sueños pequeños, de rodillas suaves. ¿Entiende, mi hermana? Sí. Rodillas suaves es el que no ora. Sí. No quiero saber de visiones tímidas, de hablar mundano, lo que yo le decía, de dar poco y de metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, ya no necesito prosperidad.
ya no necesito posición, ya no necesito promoción, ya no necesito ser aprobado, ya no necesito ser popular, no necesito tener la razón, no necesito ser el primero, no necesito ser lo máximo, no necesito ser reconocido, ni ser honrado, ni ser estimado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una sola dirección. Mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho. ¿Cómo es el camino de un cristiano? Estrecho, y nuestra meta es el cielo. La carrera es rústica, ¿sí o no, mi hermana? Mis compañeros son pocos. Pocos entienden la vida espiritual y generalmente uno camina con uno o con dos amigos o compañeros de oración. Generalmente uno solo sigue al Señor. Mi guía es confiable porque es el Espíritu Santo. No puedo ser comprado por nada ni por nadie. No puedo ser desviado ni retrasado. No pestañearé frente al sacrificio. No dudaré en la presencia de la adversidad. No consideraré la popularidad, ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, ni callaré, ni pausaré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado el precio, acumulado para la causa de Cristo. ¿Cuánto hemos acumulado en nuestros tesoros para la causa de Cristo? Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga. Dar hasta que me caiga. Predicar hasta que todos conozcan de Cristo. Y trabajar hasta que Él diga que pare. Y cuando Él venga a reconocer a los suyos, Él no tendrá problema en reconocerme. Mis colores, mire qué lindo, hermana, mis colores serán claramente visibles para Él. ¿Sabe? Él escribió esto y no sabía que el otro día iba a ser martirizado por la causa de Cristo. Este es un hombre completamente rendido y que entiende lo que es ser pobre, lo que es servir al Señor. Y sabe que encontré una frase para determinar la palabra que dijo un pastor: somos mendigos contando a otro mendigo cómo encontrar pan. ¿Se siente así usted, mi hermana? Eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que nosotros no somos nada ni nadie. Él nos ve como un mendigo. Si usted me puede ayudar a mí a encontrar el pan y yo le puedo encontrar a usted a encontrar el camino a Cristo, tenemos que estar agradecidos, porque así nos ve el Señor. Usted encontró la salida, usted encontró el camino, usted encontró la respuesta. Muchos buscamos y buscamos en nuestras aflicciones. A lo mejor usted ya pasó por ahí. Como dijo mi hermana, yo también viví cáncer. Mi pastora pasó por el cáncer. Ella puede enseñarle a otro a seguir este camino. Ella puede decirle: con mi Cristo victoriosa. ¿Sí o no, mi hermano? Eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que no somos más que eso para Dios. Somos como mendigos enseñándole. Yo llevo a mi hermana al altar y le digo: vamos, hermana, porque juntas tenemos que ser alimentadas, juntas tenemos que buscar el pan de vida que es Cristo. Eso somos delante del Señor. Que el Señor nos ayude, mi hermana, y que el día el Señor nos haya puesto en nuestro corazón algo de eternidad, algo de lo que Él quiere que nosotros reflejemos al mundo, que el orgullo se vaya de nosotros, que no haya en nosotros ningún ápice de orgullo, porque la Biblia dice que un ángel que se rebeló en contra de Dios, su mayor defecto fue el orgullo, fue expulsado, ¿cierto, mi hermana? Del cielo, porque él se creyó un poco mejor, se creyó, dijo: ay, yo podría ser así y ya está. Usted conoce la historia. Y el Señor dijo: fuera, aquí no entra ningún orgulloso. Por eso el Señor quiere que entendamos que cualquiera sea nuestra necesidad, cualquiera sea el clamor de nuestro corazón, Él puede responder, siempre y cuando entendamos que delante del Señor están todas nuestras carencias y Él conoce y puede suplir a todas nuestras necesidades. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.